Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Y esta tarde vamos a platicar con nuestra experta, la doctora Sara Ortiz, para hablar del tema virus del papiloma humano. Mi querida doctora, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Hola Judith, gracias por la invitación, siempre muy complacida de acompañar. Y igual para nosotros es un gustazo que nos visite, sobre todo porque siempre nos orienta de la mejor manera para cuidar nuestra salud, así que es realmente un tema muy interesante para todas las mujeres, pero que también implica a los hombres. Doctora, realmente es un tema para todos, porque a la larga nos vemos afectados o beneficiados todos, ¿verdad? Así que es bien importante esto que a veces pensamos, ahí viene la ginecóloga y solo es para las mujeres, pero no, sobre todo con este tema y sobre todo, Sarita, que tiene como mucha parte emocional, mucha parte a veces hasta religiosa o espiritual también este tema, porque va de la mano de muchas otras situaciones que pasan a veces en torno a la pareja. Sí, Judith, es bien importante el tema en general de las infecciones de transmisión sexual, y el tema de hoy pues definitivamente es una de las muchas infecciones de transmisión sexual que existen, y como bien decía, no compete únicamente a la mujer, sino que principalmente en esta infección, que sí tiene un impacto muy negativo a todo nivel, de no solo del ser humano, en la mujer, por ejemplo, que yo veo día a día en clínica, sino que como pareja, cuando se diagnostica y hay un matrimonio, y entonces ya vienen otras situaciones de la mano, pero también es muy importante lo que siempre hemos hablado sobre la educación, ¿verdad? La educación a todo tipo, no solo el que los niños vayan y aprendan en el colegio, sino que se les dé esa parte de la sexualidad, en donde no es incitarlos a nada más que sí se conozcan, que conozcan su cuerpo, que deben cuidar su cuerpo, ¿verdad? Cuáles son las formas en las que se pueden contagiar de todo esto, que no se debe hacer, ¿verdad? Y ya cuando se está en pareja, pues definitivamente, ¿qué es lo que hay que profesar, ¿verdad? Dentro de lo que se dice de la fidelidad, pero que no sea de la boca hacia afuera, sino que sea real, porque con estas infecciones siempre se descubre lo que en teoría está oculto, ¿verdad? Claro, y que realmente no hay nada oculto, dicen, ¿verdad? El dicho popular, ¿verdad? Sí, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Pero para iniciar, platíqueme en forma muy sencilla, ¿qué es el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano, pues, si lo vemos como tal, es un virus como muchos de los que hay, la influenza, la gripe, o sea, muchos de los virus que conocemos. Sin embargo, este tiene una particularidad muy importante, en que no es solo un tipo de virus, sino que revisando lo último, hay más de 150 tipos de virus, ¿sí? Dentro de estos 150 tipos de virus, los vamos a dividir dentro de los que son de bajo riesgo, de riesgo intermedio y los que son de alto riesgo. ¿Por qué nos interesa saber los tipos de virus y, por ejemplo, en otras infecciones virales no nos interesa tanto, ¿verdad? En el caso específico del virus del papiloma humano, sí, porque, por ejemplo, los que dan verrugas, que ya vamos a explicar más adelante cuando hablemos de los síntomas, van a ser, por ejemplo, el 6 y el 11, que esos sí se tipifican. Van a ser los de bajo riesgo, que van a dar lesiones en piel y generalmente pues no pasan de ahí. Si nos vamos a los de alto riesgo, los más frecuentes son el 16 y el 18, ¿sí? Entonces, ¿por qué son tan importantes estos? Porque son los que van a ser parte dentro de otros factores de la producción del cáncer a nivel del cuello del útero, ¿sí? Entonces, por eso es que es muy importante cuando vemos a una mujer, no solo el shock que ella tiene de decirle que es el diagnóstico, porque muchas
Pacientes, su motivo de consulta es que se sienten una bolita, que tienen un poco de picazón en cierta área, y cuando uno las evalúa, pues lamentablemente encuentra los tipos de lesiones característicos de la infección por el virus del papiloma humano. ¿Cuáles son estos tipos de lesiones? ¿Verdad? Muchas mujeres dicen, ay, es que es un lunarcito, y son como bultitos de piel extra que pueden estar aislados, puede ser uno, puede ser un cúmulo de lesioncitas, ¿verdad? Que ya se forman a veces tumores, depende del estado también nutricional y de defensas de las pacientes, así es como va a afectar el virus. Claro, ahora, ¿qué manifestaciones podemos ver físicamente? ¿Hay algunos síntomas, algunas molestias que nos podrían llevar a esto? ¿O el problema es ese, Sarita? Que como nosotros, pues usted sabe mejor que nadie, porque lo hemos platicado en otras oportunidades, le oímos un poco ahí al doctor y al ginecólogo más. Y siempre abogamos y decimos, ¿verdad?, que una vez al año. Claro, porque si yo fuera una vez al año, ahí me lo detecta mi médico. Exacto. Pero da algunas señales que quizás nos dé algo, la molestia, y nos pueda decir, mejor voy a ir a preguntar a ver qué es. Muchas veces a mí me sucede en que yo le digo a las pacientes, ¿esto desde cuándo lo tiene? Ay, no me lo había visto, no me lo había sentido, o no me había dado cuenta, ¿sí? Cuando llegan a su chequeo. Esa es una. 2, esta forma en que dicen, siento algo raro, siento un bultito, vengo a ver qué es, no me duele, no me pica, no me molesta. Otras veces sí manifiestan sensación de picazón y es por lo que consultan. Generalmente aparece la lesión externa, ¿verdad?, que es la verruga, que es lo más choqueante, que es como lo que impacta más a nivel emocional. Sin embargo, no es que eso deje de ser menos importante. Más la lesión a nivel del cuello del útero, eso es lo que sí nos debe de preocupar. ¿Esta lesión da alguna sintomatología? Generalmente no. ¿Verdad? Se menciona que las lesiones en el cuello del útero, las lesiones premalignas, ¿verdad?, que las llamamos NIC, que son neoplasias intracervicales, que van en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo qué tanto afecten el cuello del útero. Entonces, en estas lesiones premalignas no hay ninguna sintomatología. Cuando revisamos, sí puede ir asociado a una infección por tricomona, que es otra infección de transmisión sexual. Sin embargo, sí debemos de tomar en cuenta que esa es una de las necesidades básicas y del por qué cada vez que podemos decir, vayan al ginecólogo, chequéense, háganse su citología. Esa es una de las razones principales, ¿verdad? El hecho de que si es una citología bien tomada, como debe de ser, podemos hacer muy buenos diagnósticos. Claro. Y hacer una prevención temprana de otro tipo de problemas. Exactamente. Ok, ahora, entonces, manifestaciones físicas, a menos de que tenga estas erupciones o estas verrugas, no vamos a tener dolor, una fiebre, un sangrado que pase por otra situación, ¿verdad? No hay. Por eso muchas veces hay mujeres que no tienen nada externo, ¿verdad? Yo no encuentro nada. Ni verruga, ni ninguna situación. Sin embargo, si tomo una buena citología, un buen Papa Nicolau, encontramos o reportan infección por virus del papiloma o las células infectadas por el virus del papiloma. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y yo siempre les digo, ¿verdad?, yo les enseño cómo las examino. La citología la debemos de tomar idealmente con un CitoBrush. Un CitoBrush es como un lavapachas chiquitito. Ya no debemos de usar un hisopo, ¿sí? Muchas células enfermas se pueden ir en el algodón del hisopo y las tiramos. Entonces, lo ideal es un cepillito, ¿verdad? Esto lleva la mayor cantidad de células y eso se va al patólogo, lo estudia, lo mira y si encuentra células anormales, ¿verdad? En este caso, las células características microscópicamente del virus del papiloma humano son los coilocitos. Muchas veces no nos dice infección por virus del papiloma, más nos puede decir infección
o células coilocíticas. Eso es virus del papiloma humano también, en el lenguaje técnico médico, digamos, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que la mujer sepa que hay que hacer un buen examen, ¿verdad? Muchas veces voy allá porque es más barato. Sin embargo, puede ser que el que mira las células al microscopio no sea un patólogo, sino sea un técnico de laboratorio, ¿verdad? Entonces, son exámenes que, aunque es un examen de rutina, debe ser un examen de mucha calidad y precisión, ¿sí? Porque ahí implica hacer este tipo de diagnósticos, que si tenemos infección por los virus de alto grado, ¿verdad? Entonces sí se puede desarrollar un cáncer invasivo, y recordemos que el cáncer cervicuterino es una de las principales causas de muerte en nuestro país, en mujeres jóvenes. Bien, o sea, ahora, para dejar algunos puntos que siempre nos generan duda, no todos nos van a llevar al cáncer, pero algunos no todos, sí. ¿Son curables los demás, las demás cosas que podamos encontrar? ¿Hay tratamiento con crema o con píldoras por algún tiempo que nos da el médico para poder solucionar el problema? Ok, vamos por pasos, ¿verdad? Por ejemplo, yo mencioné mucho el Papa Nicolau. Con el Papa Nicolau o la citología no nos va a decir qué tipo de virus es, ¿sí? En la actualidad hay pruebas que son muy específicas, que son como del ADN del virus, y ese sí nos dice, y si la paciente no tiene, pues dice no hay. Y si la paciente tiene alguno de los tipos de virus, ya sea de alto grado, de bajo grado, de intermedio, entonces nos va a decir infección por virus 18, infección por virus 6, infección por virus 16. Nos va a decir qué tipo de virus está infectando a la paciente, y depende de si es un tipo de alto grado, entonces así vamos a hacer el manejo de esta paciente con una colposcopía, con una biopsia, y ya le damos de corrido. ¿Cuál es el problema que yo he visto a nivel de clínica privada, ¿verdad? Que es donde yo me desarrollo, el costo de la prueba. Porque, por ejemplo, cuesta más o menos $100, si lo vemos así. Entonces, que es algo que si queremos reducir mortalidad, y si es una de las principales causas, qué lindo sería que cualquier mujer pudiera ir incluso a un centro de salud, a un hospital, y que a todas les pudiéramos hacer su prueba de tamizaje de virus del papiloma, ¿verdad? Entonces, no tiene, o sí tiene estos virus, está en observación, una biopsia. Entonces, con estas pruebas, ¿verdad? Según el manejo es que si se hace y está negativa, se repite en 5 años la prueba, ¿verdad? Entonces, mencionan que ya no hay necesidad de citologías ni nada anuales en 5 años, ¿sí? Eso sería lo ideal. Sin embargo, yo tengo pacientes que mire, yo quiero saber, bueno, esto cuesta, si lo pago o no lo pago, ¿verdad? Porque aparte hay quienes tienen seguro, el seguro no cubre este tipo de exámenes, entonces ya sienten al bolsillo el costo, pero es costo-beneficio, ¿verdad? Porque al final no tengo nada, estoy bien, o bueno, sí tengo esto y lo tengo que observar y tengo que poner más atención, ¿verdad? Entonces, ya tenemos como mucha tecnología para facilitarnos, porque antes era una mujer incluso que tenía una verruga, porque es lo más impactante. Muchas veces uno le dice, mire, es que tiene un inicio de cáncer, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo me lo va a tratar? Pero no lo están viendo. ¿Qué pasa con las verrugas? Y más cuando son muchas verrugas, ¿verdad? Generalmente es lo que les causa esa parte emocional, mucho conflicto con la pareja, ¿verdad? Porque es que yo no fui, que fuiste tú. Yo al final siempre, si tengo la oportunidad de hablar con los dos, yo les digo, no es momento de culparse, es momento de seguir el tratamiento, de ver qué vamos a hacer, y ya, si ustedes pueden seguir juntos, pues sigan juntos y denle, ¿verdad? Como seres humanos, amándose, queriéndose y respetándose, porque muchas de estas enfermedades es por eso, ¿verdad? No va a pasar nada. Sin embargo, yo siempre digo, en las infecciones de transmisión sexuales, caras vemos, infecciones no sabemos, ¿verdad? Hay personas, hombres y mujeres, o muchas veces es un contacto, y en ese contacto se infectan, ¿verdad? Entonces,
sí es algo bien delicado que puede llevar hasta separaciones, que puede llevar a golpes, ¿verdad? O sea, a esa desconfianza, pero no se dejan. Entonces, si es una infección, esta específicamente, en donde no solo es esa parte emocional, eso que me estoy viendo las verrugas, yo al final les digo, bueno, ya, yo le doy ahora que me preguntaba qué tratamientos son, por ejemplo, para las verrugas, ¿verdad? Si lo dividimos así, podemos utilizar un ácido para quemar las verruguitas, podemos utilizar cremitas que tienen como memoria y no vuelve a salir en el área donde ya está, ¿verdad? Hay productos que son como naturales, digamos, que ya vienen en spraycitos y jaboncitos que uno le deja a la paciente y con eso eliminamos las verrugas. Sin embargo, hay que hacer todo el proceso de ver que no haya ningún virus de alto riesgo adentro, ¿sí? Eso, ¿cómo lo hacemos? Con una colposcopía. Si es necesaria una biopsia dirigida por la colposcopía, ¿verdad? Que la colposcopía no es más que ver el cuello del útero como con una lupa, ¿sí? Y entonces ahí podemos ver más específicamente células, podemos ver si hay mucha irritación, se aplica un líquido especial y ese líquido pinta alguna zona sospechosa de alguna lesión y uno puede tomar ya una biopsia, un pedacito de ahí y se manda a analizar. Y entonces ya uno espera el resultado a ver qué salió, ¿verdad? Ya dependiendo de ese resultado ya se dan los tratamientos. Entonces, que hay una infección, ¿es fácil de tratar una verruga? ¿Cuándo es mucho más fácil tratar una verruga? Cuando nuestro sistema inmune está alto, ¿sí? Cuando tenemos una inmunidad alta, nuestro cuerpo solito responde. Incluso se menciona en la literatura que lesiones de bajo grado, como un NIC1, sí, que es una neoplasia grado 1 que está hasta abajo del cuello, muchas veces nuestro mismo organismo, si nuestras defensas están altas, pudiéramos no hacer nada, que el mismo cuerpo vuelve o deshace esas células, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo le digo a una paciente, mire, tiene una neoplasia, subamos sus defensas y no va a pasar nada, ya va a ver que su cuerpo va, o sea, no tienen paz, ¿verdad? Pero ¿y qué más puedo hacer? ¿Pero y cómo puedo destruir esas células? Entonces, un sistema inmune funcionando al 1000 nos ayuda y nos previene otro montón de complicaciones. ¿Qué pasa cuando alguien diagnostica en BPH? Se pone triste, se pone deprimida, llora. ¿Y qué hacen esos sentimientos en nuestro organismo? Nos bajan las defensas. Bajarnos más todavía. Exacto, entonces nos enfermamos más, ¿verdad? Claro. Ahora, para que nos quede así súper claro, Sarita, se transmite únicamente por vía sexual. Le consulto esto porque a veces... Piel a piel, sí. Hay gente que también ha hablado mucho de los baños públicos, hay gente que dice de prestarse ciertas partes íntimas, ciertas prendas íntimas, sobre todo en el caso de mujeres, que creo que no se debe debe hacer, pero que puede darse por alguna situación el caso. No estaríamos hablando de este tipo de cosas, o sea, podríamos tener una infección de otro tipo, más no virus del papiloma humano por otra no está situación. Descrito, depende qué literatura uno lea, ¿verdad? Pero muchas veces dice, ay, sí, usted, el uso de baños, el uso de toallas, de ropas, en realidad cuando uno ve cuál es el contagio real del virus, es el contacto piel a piel, en un contacto sexogenital. ¿Qué pasa? Que en este tipo de infecciones se menciona que ni el preservativo previene, porque no es por secreciones, como por ejemplo el VIH, como por ejemplo tricomona, ¿sí? Que es en las secreciones en donde va el parásito, en donde va el virus. En el caso del papiloma humano es en la piel, ¿verdad? Es externo, muchas veces en las verrugas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que puede existir lesión a otro nivel que el preservativo no cubra, y entonces hay infecciones, ¿verdad? Estas infecciones pueden ser en todo el área genital, incluyendo todo el área vulvar, todo el área anal, ¿verdad? Entonces sí tenemos
como mujeres que conocer nuestro cuerpo, saber que no es malo ir y consultar al médico y preguntar todas las dudas que tengan, porque muchas veces uno encuentra casos complicados de este tipo por pena y por vergüenza, ¿verdad? Y encuentra que empezó una verruguita y creció y tienen ya un tumorcito porque les dio pena ir y consultar. Claro, que es el factor más importante, que a veces el miedo nos aleja de conocer realmente la verdad y de poder tomar acciones. Sí. Que eso y que en este tipo de casos es muy importante tomar acciones y hacer un diagnóstico rápido, que nos vamos perdiendo un poco de eso, un poco por miedo, un poco porque no sabemos qué va a pasar, qué van a decir, y cuando sentimos, pues ya pasaron 6 meses, y cuando uno siente, a cómo va el tiempo, es ahorita cuando uno siente, ya terminó el año. Y así nos pasamos hasta que quizás ya se hace muy evidente o nos pasa otra situación, entonces ya dejamos pasar. Y cuando vemos, por ejemplo, el virus del papiloma humano, no solo son las verrugas, como mencionábamos, va de la mano del cáncer del cuello del útero. Entonces, ¿por qué es importante el cáncer en el cuello del útero? Ya mencionamos que es una de las principales causas de muerte en mujeres jóvenes en nuestro país. 1. 2. Hay otros factores predisponentes aparte del virus del papiloma humano y los virus específicos de alto riesgo. ¿Cuáles son estos factores? 1 es inicio de vida sexual temprana. Entonces, por eso me voy al inicio del programa, ¿verdad? Cuando decimos hablar con nuestros hijos, comentarles, definitivamente ellos son los que deben tomar las mejores decisiones de su vida. Si están con valores, con principios sólidos y con una información adecuada de a qué se pueden exponer, difícilmente se inician en la vida sexual alocadamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En este mundo moderno en donde todo es normal, todo es moda, tanta tecnología, entonces adelantamos mucho a nuestros niños a que se expongan a temas sexuales antes de tiempo, ¿verdad? Obviamente esto los lleva a inicios tempranos en la vida sexual. En la mujer, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que el inicio temprano de vida sexual, la promiscuidad, ¿verdad? O sea, el que tengan múltiples parejas sexuales, ese es otro factor predisponente para cáncer cervicuterino. La multiparidad, aquellas mujeres que tienen muchos hijos y a edad temprana, también es otro factor predisponente, dejando como rey, digamos, de los factores, el virus del papiloma humano, pero a todos esos, al virus del papiloma sumamos estos que estoy diciendo, y entonces que a veces se asocian, ¿verdad? Claro, si vemos que el inicio de vida sexual, la promiscuidad, ¿a qué nos lleva eso? A exponernos con varias parejas, que cualquiera nos puede contagiar del VPH. Bien. Y que el problema es ese, que si yo tengo el virus y cambio de pareja o estoy lo con contagian. Múltiples parejas, exacto, puedo yo ir pasando el virus. Por eso, ¿verdad? Es que esto es como que no para, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que tienen contacto con una persona viernes, contacto con una persona sábado y ay, no sé a quién darle tratamiento, ¿verdad? Entonces, y esa es la vida real, ¿verdad? Es el punto en el que no criticamos a nadie. Sí, yo en mi clínica me dice, ay, me va a regañar, y yo le digo, no la voy a regañar, ¿verdad? Solo le voy a explicar cómo se debe de cuidar, qué es lo que tiene que cuidar, porque el virus del papiloma humano las asusta por las verrugas. Sin embargo, ¿dónde está el VIH? Que con el VIH sí se muere la gente, ¿verdad? Entonces, no tenemos mucha conciencia de a qué nos exponemos. Muchas veces el temor son los embarazos, ¿verdad? Es que tuve contacto desprotegido y no sé si quedé embarazada. Y entonces yo sí les hago el resumen. Eso es lo mejor que le pudiera pasar. O sea, en todos los casos, esa sería la fortuna de toda esta situación. ¿Verdad? Pero está el cáncer y todas las otras enfermedades. Pero es lo que las asusta, ¿verdad? Y entonces, por eso es que yo regreso al inicio. Información, ¿verdad? Información. Un adolescente informado, pero veraz, ¿verdad? O sea, que a los papás no nos dé esa pena y ese, ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Pero hay que ser naturales, tampoco decirle a los hijos cosas que no nos preguntan. Sin embargo, evitar que toda la información real llegue fuera de nosotros en los temas de sexualidad
y todo va de la mano de valores y principios, ¿verdad? Ahora, Sarita, ¿en los hombres tienen las mismas manifestaciones que en las mujeres? ¿Varía mucho? ¿Hay casos? Por ejemplo, los hombres no les da cáncer en el pene, por ejemplo, ¿verdad? En las mujeres sí les da cáncer en el cuello del útero. Si tenemos 100 mujeres infectadas por virus del VPH, 100, y estas 100, las 100 tienen verrugas. Agarramos a las 100 parejas, ¿verdad?, de estas mujeres, y vamos a encontrar más o menos la mitad que van a tener verrugas y la otra mitad aparentemente van a estar sanos porque no van a tener verrugas. ¿Eso quiere decir que no tengan la infección? No. Microscópicamente sí la tienen, y entonces uno los manda a hacer exámenes que se llaman una penioscopía o balanoscopía y salen lesioncitas características del virus del papiloma humano. Entonces, esta es otra parte donde se crea conflicto, porque uno, en el caso de los ginecólogos, ¿verdad?, uno diagnostica en clínica a la paciente y cuando va con el esposo, pero yo no tengo nada. Real, ahí viéndolo a buen ojo, ¿verdad? Pero si van con el médico y les hacen algún examen, muchos pueden tener las lesiones microscópicas. Entonces es yo no fui, fuiste tú. Y de verdad que es bien desgastante para las parejas entrar en ese juego de quién fue. Yo al final les digo, preocupémonos en solucionar que no haya un cáncer, que todo esté bien, y es donde yo les digo, si pueden seguir juntos, confiando el uno en el otro, sigan, y si no, déjense, ¿verdad? Porque es bien desgastante en donde, ¿verdad? Como cuando me engañaste, y entonces yo les digo, no se trata de regresar o sea, lo perdonó o la perdonó, es así como borrón y cuenta nueva y seguimos adelante un nuevo camino, ¿verdad? Pero muchas veces y la mayoría de veces eso no ocurre, lamentablemente, ¿verdad? Y algo importante aquí es que los dos sí tienen que estar en tratamiento, sobre todo si van a estar con esta persona o si va a haber un divorcio y van a estar con otra, porque si no van a infectar uno de los dos a la siguiente pareja. Exactamente. O sea, aunque ahorita como primera noticia yo sé que no es la noticia más bonita y que no es fácil ni para la mujer ni para el hombre ser quien tiene que dar la noticia, ya sea que uno por otra razón se entere primero que el otro, pero si no le dan solución, aunque no se decidan a quedarse con esta persona, van a seguir afectando a otras personas. Y esto es bien importante. ¿Qué es lo feo? Y a mí de verdad, lo feo que no me gusta de esta ninguna enfermedad me gusta, pues, pero esta es la que así menos, es que muchas veces las personas se infectaron hace 5 años y su sistema inmune muy bien, o pasa que en el embarazo nos bajan las defensas y ahí salen las lesiones, ¿verdad? Y nunca habían tenido. Y entonces, a lo mejor, y pasó eso, que estaban infectadas, o los esposos infectados hace 5 años, y ahí, en ese momento, como que el virus sale. Y entonces, sí es bien desgastante el punto en el que es que no pasó ahorita, es que fue hace no sé cuánto, pero no sentí, como humanos racionales, no se logra hacer ese clic en entender, no fue ahora, fue hace 5 años. Sí, hace 5 años estaba contigo, yo tenía otra pareja, pero no entendemos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo regreso todo lo que yo he aprendido de los cerebros de hombres y mujeres, ¿verdad? Que el de las mujeres es un espagueti y andamos con conexiones y pensamientos, y el hombre, su cerebro es un waffle donde tiene sus cajitas de todo, y su cajita principal es el de la nada, ¿verdad? ¿Qué pensás nada? ¿Qué miras nada? ¿Qué haces nada? Y uno dice, pero ¿cómo nada? Si yo todo el tiempo estoy pensando. Sí, somos diferentes. Y entonces, hasta en este caso de este tipo de situaciones que afectan tanto nuestras emociones, es mucho más complicado que el hombre entienda que la mujer le dolió, que a la mujer, ¿por qué? Porque ellos son como más prácticos, ver esa parte, sí, pero no fue ahorita y punto. Pero la mujer la devastó por lo que tiene ella ahora, ¿sí? Entonces, es parte de no solo el tratamiento clínico, el tratamiento médico, un buen diagnóstico, un buen tratamiento, ¿sí? Más el punto de tratar esa parte emocional. Porque cuando uno deja a la mujer, que muchas veces si no están casadas son mujeres que eligen quedarse solas,
pero ese elegir quedarse solas es después no querer volver a tener una pareja. Entonces es trabajar también en esa parte emocional que como mujeres merecemos pues una buena pareja, ¿verdad? Y entonces al final el punto es en que hay que dar también ese soporte emocional en donde o todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, y no es así, ¿verdad? O sea, definitivamente que entramos ya a hablar de psicología, entramos a hablar de otras cuestiones. Por eso le decía yo, esta infección de todas es como la más complicada, porque si tenemos una infección por tricomona, que es otra de transmisión sexual, esas se infectan, en 20 días dan los síntomas, se da tratamiento antibiótico y se curaron. Y no pasó nada. Y nadie se enteró de nada. Si solo es una persona la que, ay no, si yo no sé ni quién me pegó esto, ya me curé, ¿verdad? Pero con esto es así como el chip, y más con todo lo que se sabe, pero es más el punto en la verruga, sin enfocarnos en el riesgo de cáncer, que desde el punto de vista médico en realidad es lo que más nos debería preocupar. Claro, es a lo que más enfoque le deberíamos de poner. Exacto. Y sin duda todas las enfermedades ahorita tienen su parte emocional. Aquí lo hemos platicado muchísimas veces con muchísimos panelistas, pero esta parte de que tendrá su situación emocional y su línea muy muy interna, que tendríamos que ver de paciente en paciente y estudiar todo el sistema familiar y todo eso. Aparte de eso, el en sí tenerla y el en sí tener el diagnóstico va a desatar familiarmente y personalmente, laboralmente, espiritualmente, una serie de cosas que también a veces son la primera piedra de tropiezo, a veces es uno mismo para poderse sanar y para poder curar. Porque podemos entrar en negación, o como le digo, entonces mejor no le digo, entonces voy a seguir enferma, ¿verdad? O mil y unos casos, o mujeres, ¿verdad?, que cargan con la culpa, ¿verdad? Eso es bien frecuente, donde doctora, es que fui yo la que fallé, pero ¿y cómo le digo? ¿Y cómo hago? Usted cree que no le diga nada, pero y entonces no va a poder volver a estar con él, o mejor lo dejo, o mejor ¿qué hago? Y entonces de verdad que son situaciones en donde yo digo, se ahorrarían tantos problemas si actuáramos correctamente, ¿verdad? Porque esto, yo le digo, o sea, no viene del aire. Yo tuve una pareja que me dice, ella, doctora, pero es que los dos nos casamos vírgenes. Entonces le digo, ok, esto no es mágico. Esto no es, ay, yo conocí a alguien y respiré su aire y se me pegó. En algún lugar, alguien de los dos se contagió, ¿verdad? Y entonces es así como, pero ¿y si mejor no decimos nada? No, o sea, es parte de una negación, que era lo que usted decía, mejor lo oculto, mejor no lo digo. ¿Qué es lo grave? Que si tenemos y estamos expuestos a un virus de alto riesgo, podemos estar mayormente expuestas a un cáncer. Lo bueno ahora es que tenemos todas estas pruebas tan específicas, saber cuál es el virus, si lo tengo, cuál tengo y cómo se trata, y si estoy solo en observación o si tengo más riesgo de esto. Claro. Que aunque el costo no sea bajo, sin embargo, hay que hacerlo. Claro, eso es bien importante, y sobre todo, como usted decía, que ahora hay muchísimas más opciones, que lo podemos entender de otra manera. Algo que le quería preguntar era, por ejemplo, no es normal que nos salga una verruga. Entonces ya ese podría ser por lo menos una situación que nos lleve a ir al médico. Le digo esto porque a veces pensamos que se nos van a quitar. Exacto, no es normal. O sea, entonces, una verruguita en el área genital. Le digo porque a veces a nivel de piel, que somos muy descuidados, que diría nuestra amiga Edith Tobías, ¿verdad? que la vamos a invitar muy, muy pronto. Realmente uno es muy descuidado con la piel. Sí. Y a nivel de piel nos salen muchas cosas, manchitas, erupciones, que estamos pelando. ¿Y uno qué hace? Pues ya se me va a quitar. Ya se me va a quitar, se echa de su crema de siempre y realmente el cuerpo es tan maravilloso, Sarita, que sí. Que se quita, claro. Pero en el área genital son estos tipos específicos, ¿verdad? Porque podemos tener una verruguita, una erupcioncita de piel. Ay, sí, pero tengo una aquí, yo creí que era la misma de ella, que yo me la infecté. Las genitales son completamente distintas. Claro.
No se ¿verdad? nos va a quitar y no es normal. No se nos va a quitar y consultemos, no tengamos miedo, conozcamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y eduquemos a nuestros hijos, tengamos niñas, tengamos niños, hablémosles, que no nos dé pena, informémonos nosotros como papás, que eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Yo tengo amigas que, ay, pero ¿y cómo le digo? Ay, pero ¿y cómo le hablo? ¿Verdad? Entonces, es el punto en que yo lo digo porque desde mi punto de vista es como más fácil abordar este tipo de temas, ¿verdad? Yo puedo entender a muchas mamás y muchos papás en que por dónde me voy a la hora de tratar, ¿verdad? Por dónde me voy, por donde el niño me lleve, ¿verdad? Muchas veces llegan así como, fíjate que en el colegio el no sé quién dijo no sé qué, tan, aquí, esos son momentos justos en donde él mismo abrió el tema, ¿verdad? Pero no hacerle hasta una cita, como cuando uno va y te voy a invitar a tomar un heladito, ¿verdad? Y hablemos de algún tema así, no vamos a hacerle una cita para hablarles de sexualidad, ¿qué es esto? No, ellos mismos son los detonan temas cuando creamos ese ambiente de confianza, ¿verdad? O sea, las mamás que tenemos niños adolescentes, pues sabemos, y las que no tienen niños no tan adolescentes, que ya están más grandes, igual a los hijos siempre hay que orientarlos, porque en el tema de sexualidad hay mucho desconocimiento. De la vacuna del virus, que ese es otro tema controversial. Ese es otro vamos rollo. A platicar Ajá. en unos minutitos Okay. más, porque nos vamos a ir ya a nuestra pausa. Por favor, quédese en sintonía. Síguela en Twitter como Carolina la Mujer de Hoy GT y disfruta de nuestra información. Seguimos con más del programa. Hoy estamos platicando con la doctora Sara Ortiz sobre el virus del papiloma humano. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía. Ahora sí, Sarita, platíqueme. La vacuna. Del virus del papiloma humano. La dichosa vacuna. Es controversial esta cosa, ¿verdad? Sobre todo porque hay quienes, le voy a decir un poco lo que a mí hay personas cuando nos hemos puesto a debatir un poco sobre este tema me han dicho, y se lo digo porque sé que se lo dirán las mamás y los papás en la clínica. Una, que abre muchas posibilidades a que entonces les estoy dando permiso para que hagan y deshagan a las chicas. Uh-huh. Dos, que les genera mucha inquietud que sea tan temprana edad que se coloca la vacuna. Y tres, que hay gente que dice realmente es un gasto porque es un poco más cara que otras vacunas y que a la larga solo cubre ciertos tipos. Entonces Ajá. uno dice voy a invertir y dice me agarra del otro. Dígame si no, le digo porque eso es lo que a mí me han dicho. Ajá. Ni sé qué le dirán a usted en la clínica, estoy segura que mucho más, pero platíquenos de la vacuna. A usted le han hablado de cafecitos con Sí. las amigas, que sale el tema, ¿verdad? Entonces, la vacuna, usted me conoce y sabe que yo sí soy de mucha prevención, ¿verdad? O sea, yo sí puedo evitar algo, lo evito, ¿sí? Entonces, aquí hay varias corrientes cuando hablamos de la vacuna, corrientes médicas incluso, ¿verdad? Hay médicos que dicen, no, ¿para qué te vas a poner eso? Hay quienes entran en el punto si lo vemos así como de moral, ¿verdad? De lo que usted decía, que pasa lo mismo cuando preguntan los jóvenes sobre un anticonceptivo. Y si le doy toda la información y va y lo usa, ¿y qué pasa? Yo siempre, en el punto de información, yo les digo, un ser humano bien informado va a saber tomar mejores decisiones acertadas. Y en el tema de sexualidad, solitos eligen, y entre más informados están, más se abstienen. Y yo eso ya lo he comprobado. O sea, un adolescente con toda la información dice, no, yo no me voy a exponer a un embarazo, no, yo no me voy a exponer a una enfermedad, no, mejor me abstengo, ¿verdad? Y entonces se abstienen más cuando están más informados, cuando tienen esa confianza. ¿Qué pasa con la vacuna? La vacuna cuando salió era muy cara. Muy cara. O sea, cada dosis era muy cara, ¿verdad? Que yo me asusté así como, ¿cuánto cuesta, verdad? Y son 3 dosis. Hay 2 tipos de vacunas. Una que tiene 2 virus nada más, que son los de alto grado, que nos cubren el cáncer cervicuterino, y la otra que tiene 4 tipos, que nos cubre los 2 de bajo grado, que son los de las verrugas, los más frecuentes,
y los mismos 2 que nos cubre la otra. ¿Precios entre las vacunas? ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia, ¿verdad? La que te cubre 2 es más económica que la que cubre 4. Obviamente, ¿verdad? ¿Cuál ha sido mi experiencia en clínica en base a la vacuna? Se la ponen. Se la ponen y es porque a mí me preguntan, como usted me está preguntando, y yo les digo, ¿verdad? Yo a mi hijo le voy a poner la vacuna, ¿verdad? En los hombres se puede poner de 9 a 24 años y yo se la voy a poner. ¿Por qué? Porque no es, mire, vaya y tenga 1000 parejas. No, ¿verdad? Él va a elegir su abstinencia. Sin embargo, yo no sé, y bueno, el tipo de pareja que cada niño, que cada persona como ser humano va a elegir, ¿verdad? O sea, puede ser alguien que tuvo una pareja, pero esa pareja que tuvo antes tuvo 20, y de esas 20, 25, entonces es el historial sexual de todos esos, ¿verdad? Entonces, no es que le digamos a los jóvenes, ya están vacunados, vayan y hagan lo que quieran, es prepararlos para que sean responsables en el caso de los niños, ¿verdad? Y en el caso de las niñas, pues no le va a dar cáncer en el cuello del útero, va y tenga relaciones, ¿verdad? Porque aquí todo esto va de la mano de principios y valores. Entonces, para mí sí es bien importante, si la vacuna existe, está como la de la influenza, que nos la ponemos cada año. ¿Por qué? Porque, nos puede dar gripe, ¿verdad? Entonces, mejor pongámonos la vacuna. Entonces, y hay corrientes, o sea, usted de verdad, y puede encontrar médicos, puede tener algún invitado aquí sentado donde yo estoy, que le va a decir, no, yo no creo en la vacuna, y no la pongo, ¿verdad? Y no la promuevo. A mí me preguntan y me dicen, ¿me la ponen? Sí, se la pongo. Y de verdad, o sea, ¿qué pasa ahorita? Que la vacuna ya cuesta la mitad de lo que costaba, pero muchas veces hay personas que la siguen encontrando casi al mismo precio que costaba antes. Que eso ya depende mucho de dónde nos lo vamos a ir a poner, como con las de los niños. Exactamente, ¿verdad? Sí, como la de los niños, sí. Que hay quizás en unas clínicas donde las vamos a encontrar a un precio y en otra. Esto ya es una cuestión de por mercado ejemplo, el laboratorio, cuando salió, valía 100. Bueno, dijo, no se la ponen tantas, pongámosla a 30. Alguien puede decir, bueno, yo la doy a 50. Alguien yo la doy a 80 o yo la sigo dando a 100. Claro. ¿Verdad? Entonces es relativo. Sin embargo, yo sí abogo por la vacuna. Más o menos para que sepamos y tengamos una idea como en cuánto rondaría las vacunas a nivel de precios. En promedio, por ejemplo, puede encontrar la de 4 virus, ¿verdad? No más de 950. La dosis, son 3 dosis. Y la de 2 virus como 700 quetzales. También son 3 dosis. Son 3 dosis. ¿Con cuántos espacios de meses estas 3 dosis? La primera, en la de 4 se coloca 2 meses y 4 meses. Okay. ¿Sí? Y en teoría, hasta donde van los estudios, cubre hasta siempre. ¿Sí? No hay que poner refuerzos. Y la otra es la inicial al mes y a los 4 meses. Bien. Y para que esté completo es que hay que ponerse las 3. Hay que ponerse las 3. Porque también tendemos a decir, pero ya me puse una, algo me hará. Exacto, no, hay que cumplir el esquema de las 3 dosis. Entonces, porque muchas veces pasa que hay pacientes que se ponen una, se me olvidó, y entonces se pierde el tiempo que uno puede esperar para volverla a poner, y hay que empezar de cero el esquema, ¿verdad? Hoy se ponen 2, se van 5 meses, ahí ya no aplica. Entonces 6 meses, 7 meses, 1 año. ¿Cuándo me tocaba hace 1 año? Y se le estuvo localizando y no vino. Y ahora tiene que volverse a poner desde cero. No. Pero sí, es pasa. Así, pero pasa. Pero sí pasa, muy bien. Entonces, para hombres y para mujeres desde los 9 años. Para hombres y mujeres desde 9 años, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué ventaja hay antes de los 14 años? Que son solo 2 dosis. Entonces, si mamás decidimos vacunar a nuestros niños o niñas de 9 a 14, son 2 dosis.
¿Qué pasa después de los 14? Que ya aplicamos las 3 dosis. En las niñas o en las mujeres es de 9 hasta 45 años. Podemos usar la vacuna. Y en hombres de 9 a 24 a 25 años. Más ya no la ponen. No es que no se ponga, pero como todo esto va con estudios, Judith, todo va de la mano de estudios, ¿cómo va? Por eso hasta ahora no hay que poner refuerzo en los últimos estudios que van. No se sabe si luego o está ahí que va a salir una vacuna que tenga 9 virus. Saber cuánto va a costar, ¿verdad? Pero van a ser 9. Yo desde el año pasado, por eso yo no he vacunado a mi hijo, porque desde el año pasado dijeron que iba a salir esa de 9, esa de 9 virus. Y ahí están, pero ya casi está llegando a los 14, creo que sí lo voy a hacer antes. Ahora, por ejemplo, para quien ya padece del virus, ya tiene un diagnóstico, ¿sí es recomendable la vacuna? Ahí es lo lindo, por ejemplo, de las pruebas estas específicas que nos dicen qué tipo de virus, porque puede ser que alguien tenga una verruga y se hace la prueba para ver si no hay nada dentro y resulta que está negativo. Ahí le funciona la vacuna porque entonces la cubre de los virus de alto riesgo, ¿verdad? Que eran el 16 y el 18. Muy bien. Ahora, otra cosa, si ya hicimos el tratamiento, la pareja, yo me curé, mi pareja se cura, vuelve a pasar otro incidente y hay otro contagio, sí podemos repetir. O sea, no somos inmunes. Otro contagio con otra persona. Con otra pareja. Ah, claro. O sea, sí puedo tener repeticiones de esto. No es de que yo ya tuve, como con algunas enfermedades que uno dice, no, a mí ya no me vuelve a dar porque yo ya tuve. Hay que tener mucho cuidado. Exacto, hay que tener mucho cuidado con esto porque sí repite. Sí. Recordemos, son 150 tipos. Aquí estamos enfocándonos como en los más frecuentes, ¿verdad? Pero de los de alto riesgo, si lo vemos en la literatura, está el 16, 18, 45 y 46. ¿Sí? Entonces, y los de bajo riesgo, el 6 y el 11 fueron los que mencionamos. Pero está el 41, 42, 43 y 44. Y en algunos lados mencionan los de riesgo intermedio. Entonces, no es solo uno. Una persona puede estar contagiada con uno, otra persona con otro. Entonces, por eso es que mencionaba yo que las múltiples parejas sexuales también son factores de riesgo para este tipo de infecciones y de enfermedades. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con algunas de las consultas. Dice por aquí, Cristabel, muy buen día. Tengo una pregunta. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, tuvo este tipo de papiloma, tuvo muchas verrugas. Los médicos le dijeron que yo podía nacer ciega o sorda. ¿Es eso cierto? ¿Hay esa tendencia cuando tienen este problema las futuras mamás? Yo nací afortunadamente sana y también ella tuvo siempre la duda de mi papá, pero le hicieron exámenes a él y en él salió negativo. Él no tenía nada. ¿Y si habían verrugas? Sí. ¿Hay alguna otra manera de transmisión? ¿Qué dice en mi caso? Gracias por tratar estos temas. Excelente el programa. Muchísimas gracias a usted, Cristabel, por estar en sintonía. Sí habían verrugas. Si habían verrugas, generalmente esto no está asociado con ceguera o sordera, ¿verdad? Es otro tipo de infecciones, ¿sí? Toxoplasma, otro tipo, rubiola. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una mamá está contagiada y da a luz a un bebé? El contagio al bebé, si se da al momento del nacimiento. Y entonces pueden tener este mismo tipo de verrugas a nivel de su garganta. Y entonces ahí hay que quemarlo, ¿verdad? Por eso es que idealmente cuando una mujer tiene lesiones, tiene antecedente de verrugas, que como mencionaba al inicio, en el embarazo salen más, ¿qué hacemos ahí? Programamos una cirugía para evitar que el bebé se contamine al pasar por el canal del parto. Porque cuando el bebé nace pasa todo el canal del parto y ya sale, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo protegemos, que nosotros mismos rompemos las membranas donde viene, lo sacamos y ya. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sería de investigar, ¿verdad? Muy bien. ¿Y esto de que al papá le salía el examen negativo?
Es lo que mencionábamos, Judith, ¿verdad? De las 100 mujeres, las 50 parejas y los otros subclínicos. Lamentablemente no tenemos como mucha cultura en hacer exámenes específicos. Mandamos o referimos a otros especialistas y es, no tenés nada, ¿verdad? Por eso mencionaba yo, hay que hacer penioscopía, balanoscopía, porque son exámenes como la colposcopía que yo dije, miramos con microscopio, acá se mira con microscopio toda el área del pene, se mira con microscopio toda la uretra, que ahí pueden haber también lesioncitas, y pues definitivamente, si solo se hace un examen así, no tiene nada, pero si habían verrugas, por algún lado tuvo que estar el contagio. En el caso de las parejas, ¿esto lo ve en el caso del hombre un urólogo? ¿Es la persona más indicada o con quién se asiste? Yo los refiero con un ginecólogo que hace este tipo de exámenes, que idealmente uno lo pudiera hacer en clínica, ¿verdad? Pero yo no examino hombres. Muy bien. Vamos a seguir platicando. Pero sí lo refiero con un ginecólogo. Que sí trabaja este tipo. Ok, vamos a seguir con más de sus consultas en unos minutos más, pero nos preparamos para ir ya a la pausa. Les recuerdo, mensaje de texto en cabina al 5020 para que nos dejen por ahí sus consultas, o a través del Facebook nos encuentran como Carolina, la mujer de hoy. Puede ser ahí en nuestra publicación o también inbox, que nos puedan dejar sus consultas esta tarde. Ya regresamos. Envía un mensaje de texto al 5020. Compartimos contenido, promociones y complacemos tu gusto musical. Recuerda, mensaje de texto al 5020. Carolina, la mujer de hoy. Ya estamos de regreso con más de nuestro programa. Hoy estamos platicando sobre el virus del papiloma humano con la doctora Sara Ortiz. Muchísimas gracias a ustedes por dejar sus consultas esta tarde. Mucha consulta de esto del parto, y si ahí hay contagio, fíjese, es algo que genera, increíble cómo en la etapa esta del embarazo afloran tantas de estas situaciones. Por eso tan importante que si se está esperando bebé, también mantengamos mucho contacto con nuestro médico, cualquier situación que vemos irregular. Mire, doctor, yo antes no tenía esto y ahora me siento de esta manera. Con muchísima comunicación y con muchísima libertad, porque es vital. Y no tengamos pena de consultar, porque muchas veces es por pena y por vergüenza. Es bien importante el tema del embarazo, porque es la emoción de que hay un bebé, la bendición de dar vida. Sin embargo, cuando leemos la adaptación que nuestro cuerpo sufre a los cambios del embarazo, yo la primera vez que leí todo eso, que estaba en 5º año de medicina, no era mamá ni pensaba hacerlo por mucho tiempo y me asusté. Cuando lo releí, que estaba estudiando ya ginecología, me volví a asustar y tampoco era mamá. Cuando ya fui mamá, pues ya solo me recordé, ya no fui a leer, porque sí es que hay muchos cambios, o sea, que nos llega más sangre al corazón, aumentan todos los fluidos de nuestro cuerpo. Lo más importante es que nos bajan las defensas, ¿sí? No acidificamos en el área vaginal, entonces nos dan más infecciones vaginales. Antes no me pasaba, ahora le va a pasar, ¿verdad? Nos bajan las defensas, nos puede dar cualquier bichito, se nos puede pegar. No digamos si teníamos subclínicamente, si estábamos infectadas ya del virus del papiloma y se nos bajan las defensas con el embarazo, ahí pueden salir verrugas. ¿Nos asustamos? No nos asustamos. Vamos, consultamos al médico. ¿Lo podemos tratar en el momento del embarazo? No lo podemos tratar en el momento del embarazo, porque todas las cremitas y todo lo que usamos generalmente está contraindicado en el momento del embarazo. Entonces nos quedamos con las verruguitas. Al momento del nacimiento del bebé generalmente las quemamos y ahí pues ya hacemos un tratamiento casi definitivo, ¿verdad? Ya solo a seguir el proceso de la colposcopía, de todo lo que sigue. Sin embargo, no nos debemos de alarmar. Muy bien, dice por aquí, si me diagnosticaron este virus y me quemaron en esa oportunidad las verrugas, quisiera saber si hay posibilidad de que se repita. Muchísimas gracias. Angie, ¿qué le dices? Si no trataron a su pareja, puede repetir. No menciona qué tipo de quemadura, si fue con ácido, si fue quemadura con electrocauterio, ¿verdad? Porque podemos hacerla de las dos formas. Tampoco menciona, recordemos que cuando hay verrugas,
por paz hagamos todo el protocolo, ¿verdad? La colposcopía, si es necesaria una biopsia, lo que haya que hacer, ¿verdad? Si hay posibilidades económicas para hacer este examen de ADN del virus, eso es maravilloso, porque entonces solo van y le piden al ginecólogo. La máquina está en un centro diagnóstico, ¿verdad? Porque la máquina es carísima. Entonces, ¿qué pasa? Que como si hay que hacerlo genitalmente, entonces el centro diagnóstico no le dice, pase, se lo vamos a tomar, como que pase y le saco sangre. No. Entonces, uno de médico sabe cuál es la prueba, pide al centro diagnóstico el medio donde se va a transportar y el cepillito con el que se tome. Es súper fácil, ¿verdad? O sea, solo se introduce el cepillito, se hace un barrido en la vagina y se manda a analizar, y a ellos en 2-3 semanas nos mandan el resumen, digamos, de todo lo que hay. Y si hay esa posibilidad, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero si solo la quemaron y no hicieron el resto, podría... Muy bien. Ángela dice, a través de estos exámenes también se puede saber el tiempo en el que se contagió, el año, la situación, para entender un poco más la enfermedad. Lamentablemente eso sí no, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento? Por eso era que yo decía que este tipo específico a mí no me gusta, porque muchas veces se contagiaron hace 5, 6, 7 años y lamentablemente actual es donde sale todo, ¿verdad? Y entonces no hay un momento específico para saber cuándo se contagió la persona. Muy bien, eso no lo podemos saber. O sea, eso no lo podemos determinar con exámenes. Más que, por ejemplo, si fue una situación en donde hubo una tercera persona que diga, ay, si fue hace 1 año que yo estuve con alguien más, ¿verdad? O fue hace 3 años que yo estuve con alguien más y estando contigo. O sea, ahí, entonces fue hace 3 años. Pero por medio de un examen que lleguen y, mire, yo tenía ¿me puede decir en qué tiempo fue? No. Los tipos de virus sí no salen, pero el tiempo no. Muy bien, muy buen día. Como siempre, excelente el programa. Yo tengo el virus del papiloma y en agosto me hicieron crioterapia. Me ha aconsejado mi doctor que me quite la matriz para que más adelante no me dé cáncer. Quisiera preguntarle a la doctora si cree que esto sea necesario. Yo la verdad prefiero hacerlo, pues ya tengo 47 años, pero aún no tengo síntomas de menopausia, solo dolores como jalones a veces. Gracias y muchísimas bendiciones. ¿Qué le decimos aquí a nuestra Cuando hablamos, por ejemplo, que eso no lo tratamos, los tratamientos de las lesiones a nivel cervical, estas precancerosas, por ejemplo, el NIC1, NIC2, NIC3, ¿verdad? El NIC1 generalmente lo tratamos con congelación, con criocirugía. Si es una mujer que ya cumplió su paridad, entonces podemos ofrecerle quitar el útero. No tiene que ver nada su menopausia, porque generalmente se dejan sus ovarios, que si 47 años por lo menos le van a producir hormonas unos 3 años más, ¿verdad? Sin embargo, sí depende mucho de la edad, del número de hijos que tenga y del grado de lesión que hay a nivel del cuello del útero. No es lo mismo que tengamos un NIC2, o sea, una lesión grado 2 precancerosa. Primera línea hacemos una criocirugía, no, quitamos el pedacito de cuello con un procedimiento que se llama LETS, con OLETS. Ahora, si es un grado 3, ahí sí hay que evaluar, porque muchas veces esos grado 3 ocupan todo el espesor del cuello del útero, que son más o menos 3 centímetros, y ya son cánceres invasivos. Entonces, sí hay que valorar muy bien, y vuelvo y repito, los diagnósticos adecuados es lo que va a ser exitoso el tratamiento de este tipo de infección. Muy bien. Otra consulta, dice, hola, muy buena tarde, yo hace como 3 años tuve unas verruguitas en la vagina, las cuales desaparecieron a los días, como a los 4 o 6 días. Supongo que mi pareja me las pegó porque él las tenía, pero no le di mucha más importancia porque desaparecieron con los días. Solo he tenido una pareja sexual. ¿Fue esto el virus? ¿Podría ser otro tipo de situación? O si es así, aún lo tendré internamente aunque no manifieste verrugas. ¿Qué me dice? Gracias. Algo muy importante, ¿hace cuánto tiempo dijo? Hace como 3 años. Hace 3 años, ¿verdad?
sus chequeos, su citología, si tuviera la posibilidad económica de hacerse la prueba, sería lo ideal, porque ahí saldría de la duda si fue o no fue, ¿verdad? Claro. Mencioné yo mucho lo del sistema inmune. Recordemos que si tenemos defensas hasta arriba, eso nos va a ayudar a que nuestro cuerpo responda mejor a cualquier situación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener altas nuestras defensas? Con estilos de vida saludable, alimentaciones sanas, comiendo muchas frutas y verduras. Si no hacemos esto, pues podemos tener otras opciones, ¿verdad? Naturales incluso, que podemos utilizar, que aumentan nuestras defensas hasta 400%, y que eso es súper bueno, porque entonces ya no nos da ni una gripe, ¿verdad? Y pues hay tratamientos específicos con inyecciones y esto, pero que a la larga salen un poquito más costosos. Bien. Otra consulta, excelentes programas y temas muy interesantes y personales, muy buenos, bendiciones. Sin duda, al respecto de las vacunas hay mucho que decir para prevenir el virus. He escuchado por amigas que se corre el riesgo en un adolescente, por ejemplo, de quedar estéril si se vacuna. No lo he consultado médicamente, pero quisiera saber qué opina la profesional para guiarme al respecto. Muchísimas gracias y feliz tarde. No hay ninguna evidencia clínica que la vacuna afecte la fertilidad de las niñas o niños, ¿verdad? Entonces, era lo que yo le mencionaba. Todo esto de las vacunas es en base a estudios, ¿verdad? Pero las mujeres al inicio eran de tal edad a tal edad, y de ahí se fue corriendo hasta ahorita vamos a los 45 que se pueden utilizar. Entonces, evidencia científica que afecte fertilidad no hay. Muy bien. Dice Erasmo, muy buenas tardes, muy buen tema. Quisiera consultarle, las células epiteliales causan verrugas. Estas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. ¿Podrían segregar estas líquidos, el cual puede ser la causa de este contagio en cuanto a la parte genital, como es el papiloma? ¿O puede este virus causar inflamación y por ende también ser causa de abortos en una mujer o en varios abortos a repetición? ¿Tendría relación? Muchísimas gracias. ¿Qué le decimos? Ok, las verrugas no causan secreción, ¿verdad? Porque son como excesos de piel, ¿sí? ¿Cuál es una de las causas de que el virus del papiloma se meta a las células? Puede ser lesiones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el contacto sexual, si hay lesión de piel, se puede meter el virus ahí. No tiene nada que ver con abortos a repetición, ¿verdad? Y hay que buscar otras causas. Pueden ser causas incluso inmunológicas o causas a nivel del cuello del útero, en donde no haya como el soporte necesario para que el bebé pueda estar adentro. Irma dice, si hay una verruga en otra área del cuerpo, por ejemplo, en el glúteo, ¿podría ser una señal de alarma? En el glúteo, que tan cercana al área genital, pero puede ser en el glúteo hasta aquí arriba, ¿verdad? Recordemos que verruguitas incluso puede haber una en el dedo, pero no es la misma verruga genital. Bien, Beatriz. Ajá, pero sí hay que chequear, o sea, que vaya con su médico. Generalmente las verrugas de BPH son muy características, ¿verdad? Nos podemos, ahora que hay San Google, podemos googlear, ¿verdad?, lesiones por virus del papiloma humano, y como podemos encontrar imágenes muy relajadas en donde hay un par de verruguitas, podemos encontrar incluso tumores, que eso no nos debe asustar, pero sí, ¿a qué nos debe llevar? A conocer nuestro cuerpo. Bien, muy bien. Beatriz dice, ¿qué procede con los hombres adultos si tuvieran el virus? ¿Les ayuda a un hombre que ya tiene el virus la vacuna o ya no es necesario? En un hombre adulto no ayuda la vacuna, ¿verdad? Mencionamos hasta qué edad lo utilizamos en el hombre, que sí ayuda a todo ser humano, nuestro sistema inmune alto, ¿verdad? Porque como mencionamos al inicio, está descrito y ustedes van a encontrar incluso en foros, en literatura, en donde sea, que el cuerpo responde a lesiones de bajo grado, ¿verdad? ¿Como cuál? Como una lesión intraepitelial grado 1, un NIC 1, ¿verdad? Está descrito que el mismo cuerpo puede eliminar esas células siempre y cuando tengamos nuestras defensas altas. Yo que he visto en la clínica, y yo sí me apoyo mucho de medicamentos naturales cuando detecto una paciente con BPH. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque me diga estoy tranquila, no están tranquilas,
¿verdad? Y empiezan a llorar, ¿verdad? Llegan a la otra cita, ay, sí, doctor, es que mire que no, y es que yo lo quiero perdonar, o es que yo lo amo, o es que lo quiero dejar, o es que lo quiero odiar. Entonces son ese volcán de emociones y sentimientos en donde toca hacer esa parte de tratamiento emocional, ¿verdad? Sin embargo, es en lo que recuperamos esa parte emocional, tomamos nuestros medicamentos para las defensas. ¿Y qué sucede ahí? Que muchas veces las verrugas, si vamos a usar el tratamiento de la crema 6-8 semanas, en 4 semanas, ay, ya se me desaparecieron. Claro, es el aporte que le dio, el refuerzo que dio a su sistema inmune, ¿verdad? El aumentar sus defensas, la mejoró. Ya no se sienten las verrugas, se siente súper bien. Dice por aquí, muy buenas tardes. A mi hija le acaban de realizar un cono cervical por esto mismo del virus. El resultado es carcinoma epidermis in situ, bordes libres. Dicen que está fuera de peligro. ¿Qué nos dice? Bendiciones. Si es un carcinoma, dijo. Epidermis in situ, bordes libres. ¿Qué quiere decir esto? Que ya de los 3 centímetros que yo mencioné, abarca los 3 centímetros del cuello del útero. Cuando se refiere a bordes libres, quiere decir que no ha salido de la vagina, ¿verdad? Y no llega a ser un invasivo, un cáncer invasivo. Entonces, son tratamientos generalmente en donde depende la línea que el médico tome, pero no va a pasar más que hacer algo más quirúrgico, ¿verdad? Que no requiera nada que conlleve a una radioterapia, una quimioterapia, ni nada de eso, ¿verdad? Muy bien. Bien, nos vamos con más consultas. Dice por aquí, muy buenas tardes. Me gustaría preguntarle a la doctora si se puede contagiar este virus por sexo vía oral. Gracias por tan importante información. Pueden haber lesiones a nivel de boca. De boca y garganta. Muy bien. Una consulta, muy buenas tardes. Me hice un Papa Nicolau, el resultado decía cambios inflamatorios ligeros, abundante bacteria. Me dijeron que debía colocarme cápsulas vaginales. Después de un tiempo me volví a repetir el examen y me salió lo mismo. Hace 10 años me operaron para quitarme la matriz. ¿Qué le podemos decir aquí a nuestra amiga? Bueno, con este comentario súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha hecho Papa Nicolau en una consulta, una primera cita. Sí. ¿Cuándo fue el último? Hace un año. ¿Y estaba normal? No sé por qué nunca fue a recoger el resultado. Entonces, con la citología, recordemos que son células nuestras las que están llevando a analizar. Entonces, podemos tener varios resultados que no son cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces puede ser nuestro resultado normal, lo repetimos en un año. Puede haber cambios inflamatorios ligeros sin ninguna infección, ¿verdad? Estos cambios inflamatorios los pueden producir las mismas bacterias que viven con nosotros. Lo repetimos en 6 meses. ¿Qué pasa cuando tenemos cambios inflamatorios moderados o severos? Hay medicamentos que son como que renuevan el tejido, entonces los colocamos, son óvulos generalmente, que no es antibiótico, bota el tejido malo, crea tejido bueno y repetimos el examen después del tratamiento. ¿Qué pasa cuando hay cambios moderados o severos a repetición? Idealmente, indicación hacer una colposcopía para ver qué es lo que nos está provocando. Yo cuando estaba haciendo mi especialidad hice un estudio en el Hospital General donde comparé Papa Nicolaus con cambios inflamatorios moderados y severos a repetición. ¿Qué tantos de estos cambios inflamatorios había un cáncer escondido? Y el porcentaje que fue muy alto, ¿verdad? En donde estas mujeres con inflamaciones a repetición se hacía colposcopía con biopsia y el resultado era alguna lesión premaligna, ¿verdad? Un NIC 1, 2 o 3. Entonces, por eso es bien importante no decir, ay, siempre me ha salido inflamación. No, hay que ver qué está causando esa inflamación, ¿verdad? Por eso la citología es un examen de prevención. Si me sale normal, que alegre. Pero si sale algo más, entonces
hago algo más, e ir y traer sus resultados. O me dijeron que estaba bien, pero tiene su hojita física. No, nunca la vi. Entonces, no nos quedemos con eso, ¿verdad? Y busquemos un lugar, tenemos todo el derecho. Si estamos siguiendo a pagar un servicio, ¿será que me puede enseñar con qué me va a tomar el examen? Y entonces, un CitoBrush. ¿Qué pasa? Que no es el mismo costo de un CitoBrush al costo de un hisopo, ¿verdad? Entonces, pues que me lo cobren, pero que me lo hagan bien, ¿verdad? Quisiera preguntar, dice aquí nuestra amiga, si la vacuna, bueno, ya hubo un diagnóstico de un NIC2, ¿funciona? Acá, por ejemplo, sí tenemos que ver, idealmente en estas pacientes, ellas son las candidatas justas y perfectas para estas pruebas de virales de ADN, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos tener un mejor control, ya hubo un antecedente de lesión. Entonces, si ya estuvo infectada por el 16 o el 18, entonces, si era por los dos, pues definitivamente no le va a funcionar. Pero si el reporte es por el virus 16, le va a cubrir por el 18, ¿verdad? O sea, es así como ver por dónde me ayuda un poquito más, pero sí, la prueba de ADN es muy linda porque deja a las pacientes muy tranquilas, ¿verdad? O tienen o no tienen, y si tienen, pues hay que darle seguimiento. Claro que sí, eso es lo más importante, sí. que no nos quedemos con la duda, Sarita, que conozcamos nuestro cuerpo y nuestras características y decir de un tiempo para acá, yo no estaba así y ahora empiezo a manifestar esto. Exacto. Eso es bien, bien importante para que lo podamos expresar a nuestro médico cuando vamos a la evaluación y para que esto nos haga tomar acción y decir, aunque no quisiera ir, me veo en la situación de ir. Consultar, ¿verdad? Y como yo siempre les digo, hagamos una vez al año, ¿verdad? Día de la madre, mi cumpleaños, día del cariño, una fecha especial donde todos, tengo que ir al doctor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar mucho de todo esto, ¿verdad? Claro, eso es lo más importante. Ya nos tenemos que despedir, Sarita. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Cuénteme cómo nos podemos poner en contacto con usted. Mi teléfono es 5923-1441, 5777-7769, y pueden buscar en Facebook como Mujer Plena Guatemala. Muy bien. Ahí nos encontramos entonces con la doctora Sara Ortiz. Muchísimas gracias, Sarita, siempre un gusto platicar con usted. Gracias, Judith, por la invitación. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.